Buenos días a todas y todos. Es un placer compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Como CONAMIPE se ha elegido este tema a desarrollar titulado Elementos claves para acceder a financiamiento, porque sabemos que ustedes como propietarios de microempresas en algún momento en sus etapas de crecimiento van a recurrir a financiamiento. Y muchas veces nos acercamos a las instituciones financieras y solicitamos financiamiento sin saber qué es lo que estas instituciones esperan de nosotros como propietarios de microempresas. ¿Qué elementos son los que estas instituciones evalúan? Y son los elementos importantes que definen el hecho de que si nos van a aprobar o no un financiamiento. Entonces, esta mañana, en una hora, vamos a tratar de resumir 3 elementos importantes, los cuales son la capacidad de pago, la moral de pago y la garantía. Cuando hablamos de la capacidad de pago, podemos definirla como el poder hacer frente al pago de la cuota de crédito a través de flujos de efectivo que la actividad económica va a ir realizando. Eso para poder cancelar la cuota correspondiente al monto que hemos solicitado. Entonces, esa es una pequeña definición sobre la capacidad de pago y esta capacidad de pago va a variar dependiendo de la naturaleza de cada negocio. Algunos tendrán mayor capacidad de pago, otros tendrán menor, pero lo que define el hecho de que una institución financiera apruebe o no un financiamiento va a depender de la capacidad de pago que ustedes tengan, dependiendo de la cantidad, es decir, el monto que ustedes están solicitando a la institución financiera y según ese monto, un plazo y una cuota de crédito que va amarrado a ese monto. Entonces, la capacidad de pago va a estar ligada a esa cuota que ustedes podrían o no demostrar ante la institución financiera que pueden cancelar. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a estar hablando acerca de ya aspectos más específicos que son los que toman en cuenta la institución financiera para poder determinar esta capacidad de pago que una microempresa puede tener. El siguiente elemento es la moral de pago. En este se evalúa la voluntad de pagar la cuota de crédito priorizándola sobre otras responsabilidades. Este factor será evaluado positivamente si el usuario mantiene una buena relación con las entidades bancarias. Entonces, la moral de pago es un elemento que tiene que ver más con la persona, en la manera en la que esta persona ha pagado en el pasado créditos, tarjetas de crédito u otras deudas que pudo haber tenido o créditos que pueda tener en la actualidad, a los cuales se le llaman créditos vigentes. También de la moral de pago vamos a hablar en las siguientes diapositivas sobre los reportes a los cuales se abocan las instituciones financieras para poder determinar si un solicitante de financiamiento tiene moral de pago o no. El tercer elemento es la garantía. Y esta se puede definir como un bien confiscable por parte del acreedor, que en el tema que estamos abordando ahorita sería una institución financiera, que esta institución financiera puede confiscar en caso de impago por parte del titular del financiamiento. Es decir, si ustedes si estuvieran ya en el caso que ya les aprobaron un financiamiento, la institución financiera tiene el derecho de poder pedirles como garantía el bien que en el contrato se haya firmado, que sería dicha garantía para el financiamiento. Entonces, ese es un respaldo dado por el solicitante de crédito a la institución financiera para disminuir el riesgo de impago por parte de este. Como muchos sabrán, las instituciones financieras siempre tratan de disminuir el riesgo. Entonces, este riesgo, las instituciones financieras lo van a disminuir en medida del tipo de garantía que cada solicitante de financiamiento está brindando a la institución financiera. También vamos a hablar un poco más adelante acerca de la garantía, que los tipos y cómo van amarrados estos al historial crediticio y al tipo de inversión. Regresamos al elemento de la capacidad de pago. ¿Qué es lo que evalúa un ejecutivo cuando usted se acerca a una institución financiera y llena esa solicitud que le da la apertura a que se le empiece a armar un expediente para evaluación crediticia? Los ejecutivos van a solicitarle cierta documentación y también según la institución financiera, también van a realizar una evaluación de campo, que ellos le llaman análisis in situ. Es decir, van a su negocio
ven cómo se realizan las actividades, las operaciones del negocio y van ellos armando un expediente para usted como solicitante de financiamiento. ¿Y por qué se arma ese expediente? Porque la institución financiera necesita conocerlo a usted como propietario de la microempresa y necesita también respaldarlo ante el comité de crédito de la institución donde éste labora. ¿Y qué es lo que van ellos a evaluar? Aquí se los hemos resumido en este gráfico y podemos hablar que la capacidad de pago se realiza una evaluación del negocio y lo que se trata de ver es el potencial para generar mayores ingresos considerando, en primer lugar, el análisis de nivel de ventas. Por eso el ejecutivo o la ejecutiva les va a pedir registro de ventas. Según el tamaño del negocio, les van a permitir entrega de cuadernos donde se van anotando las entradas y salidas de dinero, donde usted lleve anotado cuánto le cuesta a usted fabricar un producto o los insumos que usted necesita para poder brindar un servicio. Y a medida que la microempresa es más grande, se les va pidiendo tal vez otro tipo de información. Pueden ser libros de Excel donde lleve las ventas o quienes ya son contribuyentes de IVA, es decir, que están registrados con una tarjeta de IVA con el NRC ante el Ministerio de Hacienda, entonces ya a esto se les va a pedir declaraciones, las declaraciones que están reportando Hacienda. Entonces, por eso es de que los ejecutivos nos solicitan a nosotros ese tipo de documentos de respaldo porque necesitan identificar ese nivel de ventas que nuestra microempresa está generando. El segundo aspecto que analizan es el análisis de costos. Aquí se identifican los costos fijos y variables. ¿Qué es un costo fijo? Aquellos costos que más o menos permanecen en el tiempo sin variar mucho. Por ejemplo, alguien que paga alquiler de un local, los servicios básicos, pago de empleados y los costos variables son aquellos que dependen, es decir, van a aumentar o van a disminuir dependiendo la cantidad de bienes que se están produciendo. Entonces, por ejemplo, para el caso de una panadería, los costos variables van a ser la materia prima que se necesita para elaborar todo ese pan. No es lo mismo fabricar 100 unidades diarias que 500 unidades diarias. Entonces, los costos variables van a disminuir o van a aumentar dependiendo esa cantidad de bienes que se producen. En este aspecto, si los costos son más altos que los ingresos, es una señal de una administración débil. Entonces, a medida de que el ejecutivo va recopilando esta información acerca de su negocio, va a ir teniendo esa información que les va a apoyar a ellos a definir cuál es el grado de potencial que tiene su negocio para poder ser beneficiario de un financiamiento. Si en ese apartado se identifica que usted no sabe qué costo tiene sus productos, entonces, como les decía, es señal de una administración débil. Es probable que pueda ser que si en los demás elementos, que son la garantía y la moral de pago, usted no sale evaluado satisfactoriamente, tiene probabilidad de que le vayan a rechazar el financiamiento. Entonces, por eso es de que los invitamos a que se unan a la plataforma e-learning de CONAMIPE y tal vez otros procesos formativos que tal vez otras instituciones aliadas brindan para que ustedes vayan aprendiendo a hacer este análisis de costos, para que en el momento de que ustedes quieran acceder a financiamiento, ustedes en estos aspectos ya los tengan solventados y se demuestre que la administración es mucho más fuerte. Otro aspecto que ven en las instituciones financieras evaluando la capacidad de pago es el análisis de los gastos familiares. Muchas microempresas no llevan separado los gastos de negocio y los gastos familiares. Entonces, dependiendo de este tamaño de microempresa, la institución financiera puede tener, según su tecnología crediticia, es decir, la manera en que evalúan un solicitante de financiamiento, pueden ellos levantarle a usted la diferencia entre los gastos familiares y los gastos del negocio. ¿Y por qué los consultan? Se consultan para corroborar que la persona propietaria del negocio va a tener la capacidad de pagar. Porque sabemos que la mayoría de las personas que tienen negocio, las ganancias del negocio son ocupadas para poder mantener sus hogares. Entonces, no solamente la institución financiera va a evaluar que usted pueda pagar los gastos que tienen que ver con el negocio, sino que también van a verificar que usted también pueda pagar los gastos familiares.
porque solo hasta ahí usted va a poder tener un disponible para poder hacer frente a nuevas obligaciones, que en este caso es la cuota que usted está manifestando que podría estar pagando de un nuevo financiamiento. Por un momento tuvimos una falla de la pantalla, pero espero que ya la estén viendo nuevamente. Voy a continuar con el otro aspecto, que es el aspecto de la estructura de negocio. En este, la institución financiera evalúa el nivel de inventario. ¿Y qué es lo que evalúa? Pues en la visita que le realiza a usted, van a evaluar qué cantidad de inventario usted tiene, si usted le está dando movimiento, si ese inventario que tiene se ve que cada semana o cada 15 días usted lo está vendiendo y no es un inventario obsoleto. Obsoleto significa de que usted tiene un inventario y tal vez lo compró hace un año y ahí está pegado, que no se mueve y está ahí en la bodega que usted ha destinado dentro de su local y ese inventario está ahí, todo polvoso. Entonces, parte de la evaluación es verificar de que ese inventario que usted tiene es un inventario que está en continua rotación, es decir, en continuo entrada y salida de inventario, que usted lo está vendiendo y el hecho de que usted lo venda repercute en que haya ingresos a su negocio y no es un inventario que está ahí y que no está generando ventas. También se analiza los proveedores porque se trata de dinamizar la economía y que los proveedores sean proveedores de actividades lícitas. Es decir, que la materia prima o en el caso de lo que son negocios de comercio, que esta mercadería no provenga de actividades ilícitas. También se evalúa a los proveedores por el hecho de ayudarle a usted para hacerles recomendaciones sobre que siempre es necesario tener más de un proveedor para que usted no pueda ser objeto de alguna crisis en X situación en la cual de repente, si usted solo tiene un proveedor, ese proveedor de repente cierre o ese proveedor de repente aumente de manera exagerada los precios de la venta de la materia prima y usted no tenga a quién más recurrir. Entonces, por eso es que siempre es bueno y es una buena señal el hecho de tener más de un proveedor. Otro aspecto que se evalúa en la estructura del negocio son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque a medida que usted tiene más deudas, significa que usted tiene menos disponible para poder hacerle frente a una nueva deuda. El hecho de que usted tenga deudas no es un impedimento para que le puedan aprobar financiamiento, sino simplemente que se debe considerar en el análisis que la institución financiera realiza. Porque usted puede tener muchas deudas, pero su negocio está en una etapa de crecimiento tal que le permite a usted pagar todas esas deudas y todavía le queda disponible para una nueva deuda, ya sea para algún proyecto de inversión, de crecimiento que usted tenga, y el hecho de que usted tenga deudas no es impedimento. Entonces, ese caso podría pasar. Pero pueden haber otros casos en los cuales se tienen muchas deudas y ahí el ejecutivo o ejecutiva va a determinar que usted es sobreendeudamiento. Entonces, esa sería una señal que le perjudicaría a usted por el hecho de que no podría ser objeto de un nuevo financiamiento. Y las instituciones financieras en los últimos años han tratado de apoyar en esa parte de la economía, es decir, de hacer un análisis de crédito más rigurosos para no otorgar financiamientos nuevos a microempresas que no tienen la capacidad de estarlos pagando. Entonces, por eso es que se hace ese análisis, para poder desarrollar un buen análisis y que ustedes puedan no ser objeto en el futuro de no poder cancelar deudas. Pablo, ¿me podrías decir si todavía se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve. En un momento tuvimos una caída, pero estamos nuevamente activados. Perfecto, eso quería corroborar. Bueno, entonces hoy ya vimos el elemento de la capacidad de pago. Hoy avanzamos al segundo elemento, que es la moral de pago. Entonces, si usted, tras la evaluación que realiza el ejecutivo o la ejecutiva, se determina que no tiene capacidad de pago,
el proceso de evaluación crediticia va a terminar en ese momento. ¿Por qué? Porque se trata de darle financiamientos a aquellas microempresas que tienen la capacidad de poder pagar cuotas en el futuro. No se trata de perjudicar a una microempresa dándole un financiamiento que dentro de un año o menos tiempo ya esté presentando problemas de mora. ¿Por qué? Porque eso hace que muchas microempresas pierdan y es posible que hasta desaparezcan por el hecho de haberse sobreendeudado y no tener la capacidad de salir con todas esas cuotas que puedan hacerse responsables. Entonces, parte de esa responsabilidad está en las instituciones financieras de tratar de no sobreendeudar a las personas. Y por eso es que hacen ese tipo de análisis crediticios. Siguiendo con el segundo elemento de la moral de pago, esta moral de pago las instituciones financieras las pueden revisar a través de instituciones de buró crediticios. Tenemos el reporte de la superintendencia que refleja deudas con instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Eso significa la SSF, Superintendencia del Sistema Financiero. Y en este reporte refleja esas instituciones como bancos que están supervisados por la superintendencia. Entonces ahí aparecemos todas las personas, no aparecen solamente quienes no tengan deuda. Los que no tenemos deudas apareceríamos como personas no encontradas. Pero siempre podrían ser ubicados a través de nuestro documento de identidad personal. Tenemos también el reporte del Inforred, que es una institución privada que brinda este tipo de información. Esta información se recopila a través de un cruce entre las diferentes instituciones en las cuales todos comparten sus bases de datos. Estas bases de datos incluyen el estatus de todas las personas que tienen financiamiento vigente y es así como pueden hacer el cruce. Por ejemplo, una cooperativa puede ver si estos pagan a las instituciones buró de crédito, si pagan estos reportes, entonces pueden tener acceso a esta información. Claro, esta información solo puede ser compartida mientras la persona titular de crédito firmó un formulario donde autoriza que la institución financiera que le dio el financiamiento comparta esa información. Entonces, desde el momento, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia ya tramitando algún financiamiento, se habrán dado cuenta que uno de los formularios que llenan, aparte de la solicitud de crédito y todo lo demás que tiene que ver con el trámite crediticio, hay un formulario en el cual usted autoriza que le chequeen su récord crediticio y eso también tiene unos apartados en donde también contempla el hecho de compartir la información con otras instituciones. Entonces, ¿por qué? Porque todo el sistema financiero trata de compartir esa información para conocer a aquellas personas que están al día con sus deudas. Entonces, lo que se trata es eso, de mantener esa información y poder ellos disminuir el riesgo de poder otorgar financiamientos a aquellas personas que no tienen la capacidad de pago. Porque aquellas personas que ya en los buros de crédito aparecen ya con notas, con calificaciones bajas, significa que estas personas no tienen la capacidad para poder estar pagando nuevas deudas. Y es por eso que las instituciones financieras recurren a este tipo de reportes. Entonces, Inforred reporta instituciones no supervisadas como cooperativas y cajas de crédito. Otro reporte es el Equifax y es el que la mayoría de las personas conocemos como DICOM. Entonces, este reporta deudas con todo tipo de instituciones, también reporta casas comerciales como Omnisport, Prado, cualquier casa comercial. También reporta telefónicas, también reporta ventas por catálogo. Entonces, por eso, si en el futuro ustedes tienen alguna experiencia de trámite crediticio, es probable que el ejecutivo le pueda consultar que el cierto reporte refleja que usted tiene tal mora en tal empresa. Entonces, es porque ellos reciben esta información de parte de estos reportes. Y usted cuando está solicitando financiamiento y firma el formulario junto con la solicitud de crédito, entonces está avalando que se le chequee a usted en estos reportes. Dependiendo de cada institución financiera, puede ser de que obtengan los 3 reportes o tal vez solo 2 o tal vez solo 1, porque esto depende de la política crediticia de cada institución. Entonces,
pero todas las instituciones siempre hacen algún grado de investigación sobre un reporte para poder verificar que los solicitantes de financiamiento tienen una buena calificación. Estoy mencionando las calificaciones y puede ser que muchos no conozcan este término, pero en una diapositiva más adelante vamos a aclarar dudas acerca de cómo es esa calificación que nos brinda, que nos otorgan las instituciones en el sistema financiero. Dejando de lado los reportes, otra manera en que las instituciones pueden monitorear la moral de pago de un solicitante de financiamiento es a través de las referencias. Entonces, tal vez algunos de ustedes ahorita están pensando, entonces por eso es que cuando yo estoy llenando la solicitud de financiamiento, me piden 2 referencias personales y me piden 2 referencias familiares. Puede variar según la institución, ¿verdad? Porque cada institución define qué tipo de información es la que le solicita a una persona que está pidiendo ser evaluada para obtener financiamiento. Entonces, estas referencias personales son recomendaciones sobre la persona solicitante de crédito y lo que trata de ver la institución financiera es cuál es la imagen que tiene esa persona ante las amistades. Entonces, por eso que a veces los ejecutivos o una unidad dedicada a estar viendo la calidad de los expedientes que los ejecutivos presentan, están revisando esas referencias que fueron colocadas en la solicitud de financiamiento. También las referencias familiares, que son recomendaciones sobre la capacidad para manejar un negocio. De repente le pueden llamar a la persona que usted puso como referencia familiar y le van a consultar detalles acerca de cómo considera usted a fulanito, considera que él puede administrar bien un negocio, usted sabe a qué se dedica, usted sabe de qué actividad económica es el negocio. Entonces, parte de los canales a los cuales las instituciones financieras se abocan para poder obtener una mayor información acerca de la microempresa que está solicitando financiamiento y poder conocerlo más a usted ya como propietario de su negocio. Hoy vamos al tema de la garantía, que sería el tercer elemento clave para acceder a financiamiento. ¿Qué pasa si una persona apareció mal calificada tomando en consideración el segundo elemento que veíamos, el de la moral de pago? Pues entonces el análisis de su solicitud queda hasta ahí, porque si usted tiene mal récord crediticio, en la mayoría de las políticas crediticias de las instituciones financieras, eso es motivo para que ya su solicitud de financiamiento quede cerrada. Es decir, que ya no le van a dar continuidad y que le van a comunicar a usted que no es posible atenderle y que su crédito ha sido rechazado. Pero, como les decía, siempre depende de la política crediticia de cada institución. Hay algunas instituciones que puede ser que sí den financiamiento para quienes tienen mal récord crediticio, o hay unas que definitivamente les van a decir de que no se puede. Entonces, cada vez que ustedes conozcan un ejecutivo y ustedes planeen iniciar una solicitud de financiamiento, es importante que cuando el ejecutivo les dé la lista de los requisitos, ustedes pongan atención en hasta qué calificación crediticia es que dicha institución puede atender, porque de eso depende que a ustedes en su proceso de análisis crediticio, su solicitud pueda avanzar y tenga probabilidad de ser aprobada. Llegando al tercer elemento de la garantía, tenemos 3 tipos. Tenemos la garantía prendaria, que se establece sobre los bienes muebles. Repito, bienes muebles, no bien inmueble. El bien inmueble lo vamos a ver en otro tipo de garantía. En el tipo de garantía prendaria hablamos de bienes muebles, que son vehículos, maquinaria, equipo. Y va a depender de cada institución financiera si ellos pueden tomar garantía de bienes que son usados o que son nuevos. En los últimos años, cada vez más las instituciones financieras están pidiendo solamente como prenda bienes nuevos. Es decir, que si fuera yo, Raquel Villalta, que con un negocio me acerco a una institución financiera y solicito financiamiento y quiero comprar una máquina para poder hacer calzado. Entonces, como esa máquina
pretendo adquirir con el financiamiento que la institución financiera me puede dar, entonces, como es una maquinaria nueva, esa maquinaria puede quedar como garantía prendaria con la institución financiera. A eso nos referimos con la parte del tipo de garantía prendaria. En el otro tipo de garantía tenemos la fiduciaria, que comúnmente la conocemos como codeudor o fiador. Y en esta, una persona acepta asumir la deuda en caso de que la persona prestataria incumpla con su obligación. Es por eso que a veces cuando pedimos financiamiento nos piden un codeudor. ¿Y cuáles son los requisitos más generales que una institución financiera pide para una persona codeudora? Pues que sea empleado de una empresa pública o privada y que cuando ellos revisen la constancia laboral, porque es uno de los requisitos que le van a pedir para comprobar dónde labora la persona y qué monto de salario tiene, y sobre todo verificar que esta persona tenga el 20% de su salario disponible. Es decir, que no tenga deudas, que no tenga créditos personales a su nombre. Una persona que se propone como codeudor podría tener un crédito hipotecario porque, digamos, alguien está pagando su casa en el fondo social. Pero es necesario que el otro 20% de su salario lo tenga disponible para poder aplicar como codeudor. Por ley, una persona tiene derecho a poder tramitar dos tipos de crédito. Un crédito hipotecario para compra de vivienda y un crédito de consumo o crédito personal. Entonces, lo que las instituciones financieras evalúan en esta parte es que la persona que usted como solicitante de financiamiento está proponiendo como codeudor tenga ese 20% disponible. ¿Por qué? Porque la institución financiera se trata de cubrir las espaldas, disminuir su riesgo, haciéndole firmar a esta persona una hoja que se llama orden de descuento. Entonces, con esta orden de descuento, si en el futuro la persona, la titular, usted como solicitante de financiamiento y que en el futuro ya sería el titular del financiamiento, cae en mora, en una mora continua, entonces la institución financiera puede hacer uso de ese derecho de ir a aplicar esa orden de descuento a la empresa donde trabaja el codeudor o la codeudora. Entonces, sabemos que este tipo de garantía es la más difícil de conseguir para la mayoría de los solicitantes de financiamiento, pero ante situaciones en las cuales no se puede brindar un tipo de garantía prendaria o un tipo de garantía hipotecaria, es la única opción para poder dar garantía. Y el siguiente tipo de garantía es la hipotecaria, que se establece sobre bienes inmuebles. Aquí ya estamos hablando de terrenos, de edificios, de casas, y que se brindan generalmente para créditos más grandes y que solamente la garantía hipotecaria puede cubrir. Vamos a seguir hablando de la garantía y su relación con el historial crediticio. Entonces aquí vemos, hemos puesto una imagen de la forma en que se ven los reportes que ven las instituciones financieras con las empresas de buró crediticio. Entonces, por ejemplo, vemos las consideraciones del reporte Inforred. Primero, introducimos el término del puntaje, que es un gráfico de comportamiento crediticio que está en una escala comprendida entre el 1 y 95 puntos, siendo 95 el puntaje máximo. Entonces, en el reporte de Inforred, todas las personas que tengan un financiamiento o una tarjeta de crédito van a tener una puntuación. Y esta puntuación va a depender de la segunda consideración, que es el historial. Este historial se obtiene en base a cálculos estadísticos sobre los datos reportados por los agentes económicos. ¿Y cuáles son esos agentes económicos? Pues las instituciones financieras con las cuales nosotros tenemos los créditos, bancos, cooperativas, y que son datos de los últimos 12 meses. Entonces, por eso es que ustedes de repente verán que en determinada fecha nosotros tenemos una cierta calificación crediticia y pasados 6 meses podemos tener otra calificación crediticia. Porque este es un historial y es un promedio. Entonces, a medida de que usted va pagando puntualmente sus deudas, usted va obteniendo una calificación A.
Ya vamos a explicar más acerca de cómo es que se obtiene esa calificación A. Y si de repente usted se atrasa un mes, entonces esa calificación le va a bajar el puntaje y en el promedio de los pagos que usted realizó, tal vez de repente ya no va a ser A, sino que va a avanzar a calificación B. Entonces su récord se va desmejorando. Pero ya vamos a explicar bien esas calificaciones en las siguientes láminas. Otra consideración es la política crediticia de la institución. La resolución del otorgamiento del crédito quedará a criterio de la institución financiera que consulte el cliente. Por eso es que ustedes verán que hay bancos, por ejemplo, que son más estrictos en su evaluación. ¿Por qué? Porque la política crediticia establecida por la gerencia, entonces, tiene ciertos lineamientos que van orientando la evaluación que un ejecutivo de crédito debe realizar. Entonces, hay otras instituciones, tal vez cajas de crédito o cooperativas, que su política crediticia les permite ciertas cosas más. Entonces, puede ser de que el perfil de una cooperativa, una caja de crédito sea más flexible que el de un banco. Eso sí, vemos la siguiente consideración, que es el de la garantía presentada. Esas políticas crediticias de las instituciones pueden ser más flexibles, pero ellos, cubriendo su riesgo, van a establecer condiciones de financiamiento un poco más altas para usted como solicitante de financiamiento. Entonces, ahí es donde vemos esa diferencia de tasas. A veces bancos tienen tasas más bajas y cuando recurrimos a cooperativas o cajas de crédito o otra institución, vemos que las tasas de interés son más altas. Y es por eso, porque tal vez el trámite del financiamiento, en el proceso de evaluación, ellos son más flexibles. Es decir, puede ser de que tal vez usted se haya atrasado un poquito más en los créditos y puede ser que ellos lo pasen un poquito que no les importe mucho. ¿Pero por qué? Porque ellos les están pidiendo cierto tipo de garantía y además la tasa de interés que se les va a cobrar a usted en el financiamiento va a ser mucho más alta. Y eso es lo que les cubre a ellos ese riesgo y disminuye, siendo para ellos un poco más rentable el exponerse a ese riesgo de dar a ciertos perfiles de solicitantes de financiamiento, darles una aprobación de crédito. Aquí ponemos un ejemplo. En un reporte de InfoRed encontramos dos categorías, los créditos directos y los créditos indirectos. Los créditos directos son aquellos que están a nombre del solicitante. Por ejemplo, yo, Raquel Villalta, podría tener deudas y me van a aparecer en la categoría créditos directos. Son créditos que yo he firmado como titular. Y después en el reporte va a aparecer otra categoría de los créditos indirectos en los cuales voy a aparecer yo como codeudora. Si yo le serví de codeudora a mi hermana o a un primo o un amigo, entonces en el momento que yo firme como codeudora en la formalización del crédito, a partir de entonces en los reportes de InfoRed van a aparecer mis deudas y van a aparecer en el otro apartado los créditos indirectos, es decir, los créditos en donde yo firme como codeudora. Entonces, en la parte de abajo podemos observar un cuadro, cómo se visualizan esas deudas. Entonces, la institución financiera, al tener esta relación con el buró, puede tener acceso a esta información. Ven qué línea de crédito es. Por ejemplo, si el crédito que usted tiene es de consumo, o si es de negocio, es decir, es de empresa. Y ojo aquí, puede ser que la línea sea de consumo, pero que tal vez usted lo usó para el negocio. Pero aquí estamos hablando de cómo fue que en el contrato, de crédito, cuál era el nombre de esa línea que a usted le aprobaron. No es sobre el destino que usted le haya dado, sino cuál fue la formalización de ese crédito. Pueden ver las instituciones financieras, la fecha en la que se otorgó, el plazo estipulado, la cuota, cuánto le hace falta a usted por pagar, que es el saldo. Vemos una columna de la mora, que es donde se ve las cuotas que usted tiene pendientes. Se puede ver también cuándo fue la última fecha de pago que usted realizó. Y en una categoría, una columna que tiene como título categoría, es donde se ve esa clasificación que les mencionaba hace un rato, que es la clasificación que el sistema financiero brinda a una persona que tiene deudas.
ya vamos a explicar esas clasificaciones para que ustedes se ubiquen y digamos, si ahorita ustedes tienen un crédito vigente, ustedes digan, tal vez ustedes están con la duda ahorita sobre en qué calificación ustedes tienen, si están en la A, si están en la A1, o en la A2 o en la B. Esta es la tabla a la que he estado haciendo mención en las anteriores diapositivas. Entonces, ustedes van a observar que hay 3 columnas porque dependiendo del destino, es decir, la línea bajo la cual usted firmó el contrato, cada destino tiene un trato diferente para poderle otorgar a usted una calificación de riesgo crediticio. Entonces, en la primera columna vemos cuáles son los días de atraso por los cuales a usted se le otorga X categoría y qué es la que ahorita nos concierne a nosotros con esta capacitación de CONAMIPE, porque es la clasificación para los créditos que fueron otorgados para poder invertir en un negocio. Entonces tenemos que aquellas personas que se han atrasado desde 1 hasta 14 días, entonces el sistema financiero les va a otorgar la calificación o categoría A1. ¿Qué pasa si yo me atraso 15 días? Entonces, al cierre de mes, el sistema financiero le va a otorgar a usted la calificación A2. Como podemos ver, desde 1 a 14 días nos dan calificación de A1, de 15 a 30 días nos dan la A2, de 31 días a 60 días tenemos la calificación B, de 61 días a 90 días la C1, de 91 a 120 tenemos la C2, de 121 a 150 la D1 y de 151 a 180 D2. Y la última categoría, que es la más baja, es más de 180 días, que es la categoría E. Entonces, regresando a lo que les mencionaba hace un rato, dependiendo el perfil de cliente que cada institución busque, así va a ser la categoría que va a aceptar. Entonces, de entrada el ejecutivo le va a decir qué tipo de, hasta qué calificación es que aplique. Si X institución atiende hasta perfiles de clientes con calificación B, o tal vez hay algunos que atienden hasta el C2, o tal vez hay alguna institución que si usted deja X garantía, o si les deja un inmueble, entonces no importa, no importa que usted tenga calificación E, pero todo va a depender de la política crediticia de la institución financiera. Entonces, en las siguientes columnas vemos cómo es el trato para clasificar, para otorgarle categoría, si usted lo que tiene es un crédito de vivienda, es decir, que el destino fue adquirir una vivienda, o si fue un crédito de consumo, que se lo dieron en algún banco y hay un descuento de planilla. Hoy vamos a hablar acerca de la relación de la garantía con el destino de la inversión. Entonces, usted, una de las preguntas, de las primeras preguntas que un ejecutivo le va a consultar es en qué va a invertir el financiamiento. Entonces le va a decir, ¿usted quiere un crédito para capital de trabajo o para capital fijo o mixto? ¿Y qué significa cada uno? Ahorita lo vamos a definir. El tipo de capital de trabajo nos habla de un financiamiento para garantizar la liquidez de la empresa y contar con suficiente capital para cubrir las necesidades y operaciones financieras básicas. Entonces, ¿a qué nos referimos con operaciones financieras básicas? Es decir, lo mínimo que usted necesita para estar operando en el día a día del negocio. Esto va a variar dependiendo cada actividad económica, ¿verdad? El capital de trabajo de una panadería no es el capital de trabajo de una turoperadora. Entonces, va a depender de la actividad económica en la que usted se está moviendo. Y ejemplos de este capital de trabajo: compra de materia prima, pago de mano de obra, necesita usted pagar proveedores para que le den X lote de materia prima, cubrir gastos del negocio como alquiler, pago de mano de obra. Entonces, ¿qué tipo de garantía es el que suele estar siendo solicitado para este destino de capital de trabajo? Pues le piden la fiduciaria, la que hablábamos, que es la conocida como codeudor. ¿Por qué? Porque el inventario no se puede tomar como garantía.
Los servicios usted los paga y al banco no le queda algo con lo cual puedan ellos asegurar y disminuir el riesgo de que usted en el futuro caiga en impago. Entonces, por eso que para destinos de capital de trabajo, la única garantía aceptada es la de la fiduciaria, la llamada codeudor. Tenemos el otro destino, que es el capital fijo, y este es el financiamiento para la compra de activo fijo. ¿Cuáles son los activos fijos? Bueno, los bienes inmuebles o inmuebles. Es decir, los muebles que decíamos que son maquinaria y equipo, y los inmuebles que son terrenos, edificaciones o casas. Y que son bienes que la empresa no consumirá, que no va a vender y que se usarán para apoyar las actividades de operación de este. Es decir, un vehículo se considera capital fijo porque usted compra un vehículo y no espera venderlo dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, sino que usted lo compra porque usted necesita movilizar su mercadería, porque necesita ir a hacer diligencias que tienen que ver con el negocio, necesita entregar productos a domicilio. Entonces, es un activo que le va a ayudar a usted a realizar las actividades diarias del negocio. Entonces, dentro de esta categoría se incluye también la adquisición de tecnología. Alguna turoperadora o algún restaurante que quieren adquirir algún software, que es donde van a estar llevando la base de los clientes, o el restaurante que ustedes han visto hoy, las pantallas que tienen los restaurantes y donde se seleccionan ahí los combos y los menús. Entonces, una microempresa que quiere el financiamiento para comprar este tipo de software, entonces es parte del activo fijo, porque va a ayudar a hacer las actividades de negocio. ¿Y cuáles son los tipos de garantía que suelen solicitarse? Pues está la fiduciaria y también está la prendaria. La prendaria se aplica sobre el activo que se está adquiriendo con el financiamiento. En el caso de la tecnología de software, tal vez no sería aplicable. Tal vez le van a pedir el de codeudor o, si es posible, una garantía hipotecaria. Pero va a depender de ese análisis que el ejecutivo realizó cuando estaba recopilando información suya acerca de la capacidad del negocio y de la naturaleza en sí del negocio. Luego tenemos el tercer tipo, que es el capital mixto, y este es una combinación de los dos anteriores. De repente, usted como solicitante de financiamiento va a acercarse a la institución y va a pedir financiamiento porque quiere comprar ese vehículo, que va a ser de activo fijo, pero también quiere tantas docenas de X material que le va a comprar a su proveedor. Entonces, está usted ahí solicitando capital, tanto para capital fijo como capital de trabajo. Y a este le llamamos capital mixto, porque es una combinación de ambos. ¿Y cuáles son los tipos de garantía que se suelen solicitar? Pues la fiduciaria, la prendaria e hipotecarias, dependiendo del monto que usted está solicitando. Si lo financiado es un inmueble, va a ser la garantía hipotecaria porque el inmueble es la garantía. O si el monto de capital fijo de vehículos o de máquinas es muy alto y se necesita un grado mayor de garantía, entonces se le van a pedir la garantía hipotecaria. Llegamos a una diapositiva en donde tenemos tips para ustedes en el momento de que usted decida sobre si va y solicita financiamiento o no ante una institución financiera. Primero, los registros. Debemos llevar registros sencillos de venta, inventario y guardar las facturas de las compras. Cuando hablo de registros sencillos, es para aquellos casos en los cuales todavía no tenemos el hábito de llevar ordenada la administración de nuestro negocio. Pero para aquellos que tengan mayor facilidad o ya tengan el hábito, entonces lo mejor es ir llevando estos registros en libros de Excel para poder tenerlos a la mano siempre. ¿Y por qué también guardar las facturas de las compras? Porque esto nos ayuda a validar ante un ejecutivo o ejecutiva el hecho de que los activos que nosotros tenemos son nuestros. Es decir, que no son de mi hermana, que no son de mi mamá, sino que es un activo mío como propietario o propietaria del negocio. Otro detalle es el margen de ganancia. Debemos saber cuál es el margen de ganancia de los productos o servicios que yo ofrezco. Les mencionaba en una diapositiva el hecho de que esto es uno de los puntos principales para que se identifique si una administración es débil o no.
¿Cómo es posible que yo pueda establecer precios si no conozco el margen de ganancia que yo estoy obteniendo de ese producto o de ese servicio? Si ahorita todavía tengo dudas acerca de eso, entonces los invito a que podamos ir haciendo ese ejercicio de calcular ese margen de ganancia. En cuanto al cumplimiento, tenemos que considerar en las proyecciones que nosotros realizamos acerca de esas proyecciones de venta, tenemos que considerar el cumplimiento de las leyes y pago de impuestos. Porque parte de lo que también evalúan las instituciones financieras es que usted esté al día. En algunos trámites de crédito, dependiendo del monto, ya los montos más grandes les piden solvencia ante el Ministerio de Hacienda, solvencia municipal. Entonces, es importante que estemos al día con esos detalles para que no nos agarren en curva y cuando ya nos dan el checklist, es decir, la lista de todos los requisitos que debemos cumplir, ya para que el caso pase a comité de crédito, que no estemos en mora y tengamos tantos meses de no estar al día con estas responsabilidades. En cuanto a los pagos, debemos estar al día con los pagos de los servicios básicos, de las casas comerciales donde nosotros hemos adquirido, de repente como microempresas adquirimos freezers o mesas térmicas o refrigeradoras o muebles en casas comerciales. Entonces debemos poner atención y estar atentos a esos pagos para que no nos vaya a perjudicar en nuestro récord crediticio. Como les decía, las casas comerciales también son reportadas. Entonces, si estamos en mora ahí, eso es una señal de que nosotros no tenemos la capacidad de pago. Para la institución financiera eso podría ser. O también podría ser una señal de que usted no tiene moral de pago, que tal vez usted tiene esa cultura de estar dejando de que las cuotas se le vayan montando, como se suele decir, y que tal vez usted paga cada 3 cuotas. Entonces esa es una señal de una mala moral de pago. Entonces es de hacernos el hábito de ir pagando puntualmente. En cuestión del ahorro, es recomendable que tengamos una cuenta de ahorro con alguna institución financiera. Puede ser cooperativa, banco, donde nosotros podamos ahorrar. ¿Por qué? Porque si usted al ejecutivo le muestra que usted está ahorrando, eso lo ubica usted en un perfil más avanzado. ¿Por qué? Porque usted tiene el hábito del ahorro. Usted está dejando ahí un poquito mes a mes para cualquier emergencia. Entonces, alguna persona previsora es un perfil más atractivo para una institución financiera. Y aparte también es de ayuda para usted, porque usted poco a poco va armando su margen de emergencia, un fondo de emergencia. En cuanto al uso de tarjetas de crédito, recomendarles que solo son para emergencias o para oportunidad de compras. Si usted tiene la oportunidad de que una institución financiera le ofrezca una tarjeta de crédito, tiene que pensarlo muy bien, que si la acepta, ese dinero es como un crédito. Usted tiene que estar pendiente de los periodos de corte y de las fechas de pago para estar pagando a totalidad lo que usted consumió en ese periodo que le llega del estado de cuenta. Porque si usted está pagando solo el pago mínimo, que eso no es lo recomendable, usted se va a ir llenando intereses sobre esa cantidad que no pagó. Entonces, lo recomendable es de que si usted acepta tener tarjetas de crédito, usted siempre pague el monto total que le reflejan en su estado de cuenta, no pagar el pago mínimo, porque ahí usted va a estar pagando interés. Y las tarjetas de crédito son los productos financieros de los que tienen mayor tasa de interés. Entonces, es dinero que después usted va a pagar y usted lo va a sentir caro. En cuanto a la disposición, los invitamos a ser transparentes y mostrar esa disposición en la evaluación. La persona que le va a evaluar, que le asignen para evaluar su solicitud de financiamiento, es su aliada, porque el ejecutivo es el intermediario entre la institución financiera y usted como solicitante. Entonces, el ejecutivo quiere colocar créditos, entonces él va a hacer lo posible para poder respaldar su caso. Le va a estar pidiendo un montón de documentos, le va a estar pidiendo un montón de información, pero es porque él sabe, con esa experiencia que tiene como ejecutivo o ejecutiva, qué es lo que le van a pedir a él en el comité de crédito. Entonces, es necesario que usted plantee esa disposición, le entregue oportunamente los documentos.
porque ellos, además de andar evaluando, también andan armando los expedientes, andan haciendo otras gestiones, otras actividades que les hacen responsables dentro de las instituciones financieras donde trabajan. Entonces, usted tiene que ser oportuno en el momento de que la persona ejecutiva le pide la información o documentación. En cuanto a la estabilidad domiciliar, si usted como solicitante de financiamiento no tiene casa propia, lo recomendable es que si usted va a presentar garantía de codeudor, este debe tenerla. ¿Por qué? Porque para una institución financiera, un caso con estabilidad domiciliar es mucho más atractivo que el que no. Entonces, si tanto el solicitante como el codeudor viven alquilando, entonces eso como que le va bajando puntos a usted en cuanto al perfil idóneo para poder aprobar un financiamiento. En cuanto a los activos propios, guardemos las facturas de las compras de equipo y maquinaria que hagamos para que podamos respaldar que son nuestros. Y así el ejecutivo no tenga duda de que nosotros estamos invirtiendo en nuestro negocio. Es decir, que no estamos trabajando con equipos o maquinarias prestadas, que se la presté a mi hermano porque él tenía un negocio de eso antes. No, tener nuestros propios activos. En cuanto a la inversión, divida su proyecto de inversión en etapas, priorizando lo indispensable y lo demás en demás etapas. Los montos más grandes requieren de mayor garantía. ¿Y por qué les recomendamos esta parte de dividir en etapas? Porque muchas veces nosotros soñamos en grande y de repente queremos $10,000 porque con todo esto voy a comprar esto, esto y esto y esto. Pero puede ser de que ese proyecto lo pueda dividir. Entonces puede ser que podamos decir, la primera etapa, yo necesito solamente este equipo. Entonces puede ser que yo pueda tramitar un financiamiento que de $2,000, $3,000. O dependiendo, ¿verdad? Hay proyectos que de 50,000 y tal vez la primera etapa puede ser de 15,000. Entonces, la recomendación es meditar esta parte sobre si lo podemos dividir en etapas, porque dependiendo del monto, así va a ser la garantía que la institución financiera me va a pedir. Y si yo no tengo garantía hipotecaria, no puedo aspirar a montos grandes. Porque al final, aunque usted tenga capacidad de pago y usted tenga moral de pago, el elemento de la garantía es indispensable y de decisión. Si no hay garantía, no hay financiamiento. Otra recomendación es el FODA. Tenemos que identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas. Si todavía ustedes no han trabajado en alguna manera esta herramienta, los invitamos a ser parte de la comunidad que estamos fomentando en nuestra plataforma virtual de CONAMIPE, en donde van a ver, aparte de estos temas, otros temas que puedan ser de interés suyo para hacer crecer sus negocios. Y por último, el armar un plan de negocios que les permita a ustedes dar a conocer su negocio ante terceros de forma más completa. Un plan de negocio, aparte de incluir el FODA, incluye otros elementos en donde se explica a terceros, ya sea alguna institución financiera, o si usted se lo quiere presentar a un amigo que usted lo quiere convencer para que sea su socio y invierta en el negocio, o usted quiere aplicar a una institución financiera. De repente hay otros aliados de CONAMIPE que lanzan convocatorias de capital semilla. También CONAMIPE lanza en ciertos momentos del año capital semilla, y parte de lo que de los requisitos que piden las instituciones aliadas es que o tal vez no le llaman plan de negocio, pero en sí la información acerca de la descripción de en qué consiste su negocio, sobre su propósito, sobre los proveedores, sobre la descripción de los productos, sobre la manera en que está organizado, sobre la proyección financiera, las proyecciones de venta. Entonces, al fin, esa es información que todas las instituciones solicitan. Entonces, a la medida que usted vaya preparando eso, para usted va a ser más fácil el poder aplicar a este tipo de oportunidades. Entonces, con esto estaría finalizando, con estos tips estoy finalizando este tema y espero que haya sido de gran interés para ustedes, que puedan tomar estos elementos antes de poder ustedes ingresar una solicitud de financiamiento ante una institución, para así tener menos solicitudes rechazadas y realmente acercarse a una institución cuando sientan que están preparados para cumplir estos 3 elementos.